En este momento vamos a entrevistar a Leticia Jaime. Ella es doctora en psicología, presidente de AIRA, Unidos Frente al Cáncer, y además es psicoanalista y psicóloga de la salud. Nos va a conversar de un tema sumamente relevante en este inicio de año y es básicamente el tema de esas metas que estamos cumpliendo. Carlos. Pues, ¿qué te puedo decir? Bienvenida nuevamente al programa, colaboradora de inicio de esa segunda temporada de Open Vision Radio Podcast. Y también recordarles que también es parte del equipo de speaker en Open Talks que va a ser en el mes de junio, el 21 de junio. Y bienvenida. Y algo que yo preguntarte, Leti, estamos iniciando un año, obviamente muchos con unos kilitos de más. Y aquí todos nos miramos. Y todavía falta el Día de la Candelaria, que los famosos tamalitos, la tradición mexicana de siempre. Pero bueno, dentro del fin de año siempre hay propósitos y hay gente que de buena fe y las 12 uvas y el brindis y muchas tradiciones, ¿no? Que es la suerte, para que tengas un año muy, muy, muy positivo. Pero cuando pasa la mitad del año, resulta que esos propósitos pues no se cumplen y resulta que es el mismo propósito de hace 5 o 6 años. ¿Es un problema de costumbres? ¿Es un problema emocional? O explícanos tú como especialista. Claro que sí. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Carlos, Laura, encantada de estar aquí nuevamente, iniciando el año, ahora sí, con todo. Entonces, bueno, hablando precisamente de estos propósitos, de estos objetivos o metas, respondiendo a tu pregunta precisamente de por qué las personas no cumplen esas metas o esos propósitos que muchas veces se han propuesto desde hace años. Y esta pregunta que me dices, bueno, es un tema emocional, es un tema de qué, ¿no? Es un tema de patrones. Es decir, es una lucha con uno mismo, sobre todo por la cuestión de la resistencia al cambio. Y para esto se requiere un esfuerzo en el cual tú tienes que identificar cuál es el sacrificio que no estás dispuesto a hacer para obtener esa meta. A veces también vienen miedos, heridas de la infancia, situaciones que se repiten en tu vida continuamente y finalmente no dejan de hacer mella en esta parte del autosabotaje. Con esto no quiero decir que no vayamos a cumplir esas metas. Al contrario, me gustaría mucho hablar de cómo sí cumplirlas o de qué parte tenemos que revisar de esto para no sentirnos abrumados, frustrados por esta situación de decir, bueno, es que no puedo alcanzarlo. Tal vez hay que reformularla o hay que plantearse el hecho de si verdaderamente lo quieres o si eres la misma persona que se propuso ese objetivo y ahora has cambiado y necesitarías replantearte a uno distinto. Ahorita justamente tú acabas de comentar el tema de ¿es una persona distinta o es la misma persona la que está haciendo esto? Y en estos días, justamente yo veía en una publicación, decían, es que solamente cambió el número del año. Seguimos siendo las mismas personas y seguimos en el mismo estilo de vida. Y esto hace justamente recordar a como cuando uno se va de vacaciones en pleno año, en medio año. Cuando te vas de vacaciones, tú no dices, de regreso voy a hacer esto, aquello, lo otro. Algunas personas sí, pero la mayoría no lo hace. Entonces, siento, y a raíz de esta reflexión que me hizo hacer esta otra publicación, es nosotros tenemos que decir, esto es un proceso que se va generando no de 0 a 100. Es un proceso que se debe ir generando escaladamente porque lo único que cambió fue el número de años. Bueno, tengo que decirte algo al respecto de eso. Es decir, mira, nosotros como personas, que además somos bastante cíclicas y nuestra energía, por así decirlo, está constituida como sujeto deseante. Es decir, nosotros nos movemos por una completa falta. O sea, todo el tiempo estamos buscando qué sigue, qué deseo. Y eso verdaderamente entra dentro de lo normal, de lo esperado, para que tú puedas seguirte moviendo, transformándote y evolucionando como ser humano. Sin embargo, también es válido darte un descanso de vez en cuando, como eso dices, llegan las vacaciones, puede ser a mitad de año, puede ser a final de año, donde llega este reset. Y a esto es a lo que me refiero. Uno se prepara, se mentaliza para estos 12 meses, ¿sí?
con la energía de lo que quiere cumplir en estos 12 meses. Sin embargo, igual que un maratonista se prepara para una carrera, para un número exacto de kilómetros y luego no puede recorrer ni un solo metro más, para las personas hay un efecto en el cerebro que yo podría decir que para mí, yo lo llamaría el efecto umbral, que es el reconocido efecto neuropsicológico que ocurre cuando tenemos, por ejemplo, un objetivo, y esto lo van a reconocer inmediato, cuando voy a la cocina por algo y paso a otro escenario, es decir, bajo a lo mejor del cuarto, llego a la cocina y no me acuerdo qué iba a hacer ahí, ¿sí? La mente, cuando cambias de escenario, tiende a olvidar lo que estabas haciendo antes. Entonces, hay este efecto extrañísimo que yo lo veo en el cambio de año. Cuando cambia el año, parece que entonces hay un reset en el cual tú dices, ¿quiero continuar haciendo lo mismo que el año pasado? ¿Hay cosas que quiero cambiar? ¿Quiero avanzar? Y muchas veces en este enero, que es el que más cuesta porque es el arranque, es cuando te das cuenta que te confrontas con tu realidad de querer hacer cambios, pero al mismo tiempo faltan esas herramientas que vas a ir generando a lo largo del año, priorizando, poniendo metas cortas, asignándote tareas durante el año, pero permitiéndote también un balance, que va a reformular entonces la energía que tú estás mentalizando para estos 12 siguientes meses. Leti, ¿qué tan importante o qué tanto influye realmente a las personas poder cumplir un propósito? O sea, sabemos que vivimos en un país de muchas costumbres, muy diferentes a otros países. La mentalidad es un poquito más, ¿cómo te explicaré? Se les complica mucho porque el papá intentó y nunca pudo, porque la mamá tampoco, porque el tío, que el abuelo, y siempre fracasó. Entonces, tú hablabas que eran patrones. Pero atrás de eso, lo que le sigue no es que realmente necesitamos cambiar costumbres o creencias limitantes. En el fondo, tú eres el especialista, yo no. Pero que tú me digas como una persona que viene de un patrón o de varias generaciones sin poder dar ese salto, ese cambio a nivel socioeconómico, a nivel cultural, educacional. ¿Cómo puede ser esa persona que viene de varias generaciones que no han podido brincar y cumplir ese sueño, ese propósito, esa meta, ese objetivo? Bueno, pues si te digo algo, a mí México me encanta porque me enseña que aquí todo es posible. Sí, creo que aquí tenemos una mentalidad en el cual estamos basados en el como sí. En el si no se puede hacer de una manera, seguramente se podrá hacer de otra, pero no aceptar tanto el no de primera mano, ¿no? El ver otra posibilidad. Yo creo que principalmente es el hecho de el creer en uno mismo, que a lo mejor ya suena muy típico, pero verdaderamente lo voy a apuntalar en la parte de la profecía autocumplida. Es decir, cuando una persona cree firmemente que no puede hacer algo o que el resultado que va a obtener va a ser negativo o frustrante, es una realidad que ese es el resultado que va a obtener. Sin embargo, si yo creo firmemente y soy optimista con ello en que puedo conseguir esa meta, probablemente me van a llegar obstáculos, me van a llegar vicisitudes que voy a tener que solventar durante el proceso, pero si yo estoy firme en la idea que sí lo puedo conseguir, voy a buscar esas herramientas y esas formas de conseguirlo sin desesperarme y teniendo en cuenta que algunos objetivos cuestan un poco más y son a largo plazo. Es importante también manejar esta paciencia con uno mismo y dividir estos objetivos en corto plazo, mediano plazo y largo plazo. A veces piensan que todo lo que ponemos como en un vision board, en un planificador, tiene que ser para este año en particular. Pero hay algunas cosas que son más grandes y que necesitan que se cumplan en medida del tiempo, pero sembrando las semillas en el momento adecuado. Si tú sabes que estás sembrando, tienes esta sensación de avance y eso va a ser muy importante para que tú continúes en una cadena de logros. Estás hablando de una constancia y perseverancia. El detalle es que la costumbre real de la gente, y todo lo pelón. Mira, Leti,
México son más de 85% de personas que viven en pobreza. Uh-huh. La calidad de educación es mala, y tengo que decirlo. Digo, obviamente hay ciudades que Nuevo León son los principales líderes, pero la personas les cuesta salir adelante. O sea, la resiliencia que existe en América Latina, no solamente en México, América Latina, les cuesta realmente resurgir de las cosas. Les cuesta mucho y el miedo se agrandece mucho más cuando realmente el miedo es parte de la vida, el riesgo es parte de la vida, y esa parte yo veo que muchas personas les da miedo tomar decisiones, que piensen que la opción A es ganar, pero la opción B es perder, y mientras haya una opción B les cuesta tomar decisiones. A mí me gustaría que digas tips, que digas, ¿sabes qué? Hay que morir para renacer, o no has muerto lo suficiente. O sea, que sea algo trascendental, que diga, ¿sabes qué? Sí, es un problema de costumbres, por heridas de abandono, heridas de humillación, heridas de lo que tú quieras, pero como tú dices, todos pueden dar el siguiente paso. Hablabas acerca de los miedos que tiene la gente. Bueno, todos en general, porque también nos tenemos que incluir, ¿no? O sea, todos tenemos miedos, pero hay que diferenciar si son miedos que te empoderan y te enfrentan, o son miedos que te paralizan, ¿sí? Creo que ese es el problema principal. Y ver de qué manera también estamos dispuestos a tener miedo al fracaso. Es decir, a veces te quedas en la zona de confort simplemente por no despeinarte, por no perder lo que tienes, por el miedo a perder. Estar en confort. Así es, y porque pues verdaderamente estás cómodo, o sea, a lo mejor no estás dispuesto a ese sacrificio, ¿no? Es como les decía, el tema de la gratificación inmediata y no poder retrasarla para obtener un bien mayor. Creo que ese es un tema de flexibilidad mental en la cuestión de la planificación o la planeación a largo plazo. ¿Por qué? Yo puedo saber que si tengo una meta que está un poquito más a largo plazo, pienso en 2, 3 jugadas adelante, mencionabas el tema del ajedrez, precisamente, entonces yo puedo saber que estoy haciendo algo al respecto de lo que yo quiero, y también que no se mide, en cuanto me decías, qué tips podemos saber para poder cumplir eso que queremos. El no frustrarnos por el hecho de que no sea lineal el avance. Hay procesos que se tienen que llevar a cabo, hay trámites que tienen que empezar, sembrando una semillita que después va a florecer con el tiempo. Y, como siempre digo, ¿se puede todo? Sí, pero al mismo tiempo no. Entonces tenemos que saber qué priorizar para no caer en burnout, para no caer en zona de confort, sino prioriza los temas de qué es aquello que te va a sacar de la situación que te tiene en este momento estresado o preocupado. Muchas personas me hacen un montón de metas, de objetivos, es más bien como sueños o deseos que pareciera que quieren cumplir por arte de magia, cuando no funciona así. Estos son objetivos medibles y cuantificables, que es lo que sí puedes hacer por ti mismo en este año. O sea, básicamente lo que tú nos estás diciendo es que es un proceso. Sí. No colocas la torta dentro del horno y a los 2 minutos está. En consecuencia, en enero, según lo que te estoy entendiendo, Leti, en enero es tiempo de siembra. Sí. Y es allí entonces cuando en junio, si tenemos una cosecha temprana, vamos a tener esa cosecha temprana en junio, pero tú tienes que empezar a sembrar y tomar acciones sobre la base de la consistencia y la persistencia. Ahora, también hay algo relevante que estábamos conversando fuera del aire, y es entender que probablemente más allá de todas estas siembras que tienes que hacer, y que lo que hayas sembrado, por ejemplo, en septiembre, vas a tenerlo en febrero o marzo, no lo que acabas de pensar en enero, comiéndote la tercera uva. La cosa es que realmente cuando uno cae, es que comienza a levantarse. Y mucha gente, estas cosas suceden cuando la vida lo lanza a uno al barranco. No sé, ¿es cierto o no es cierto? Totalmente. Entonces, aquí somos testigos los tres, y seguramente quienes nos están escuchando saben que una vez que la vida nos lanzó al barranco, es cuando ya tocamos abajo y decimos, ok, de aquí empezamos a subir. ¿Esto cómo se puede plantear desde el punto de vista psicológico, Leti?
Principalmente creo que es el hecho de plantearnos la cuestión de que sí se puede y que sí somos capaces de enfrentar esas cosas. O sea, es como te digo, no echarte para atrás, ¿no? Sino saber, quiero esto, voy a sembrar mis semillas y también voy a hacer una revisión trimestral o voy a priorizar, pero voy a ver qué es eso que me va a sacar hacia adelante. También es ser bueno con uno mismo. O sea, si en enero me está tocando, pues, hacer un reajuste, revisar qué cosas tengo que cambiar durante el año, entonces puedo tomarme ese descanso sin castigarme a mí mismo por sentir que no estoy cumpliendo lo que quiero en el futuro. Es decir, a veces el cuerpo también necesita un descanso y la mente sobre todo, ¿sí? Pero principalmente también es el hecho de priorizar, y creo que esto es muy importante, el hecho de no todo va a ser calendarizado, no voy a tener un avance lineal. Hay veces y hay personas que son muy dispersas, pero que tienen mucha energía que cuando la canalizan empiezan a adelantar cosas. A veces tú puedes estar sembrando en enero, en febrero, en marzo, tal vez luego no se te da como esperas, viene otra cosa, pero el asunto es que tú tengas la disciplina para seguir apuntalado en ese sueño y posteriormente saber que tal vez lo que no hiciste en todo un mes, a veces lo haces en una semana. ¿Sí? O sea, a veces es no juzgarnos por nuestra capacidad de hacer las cosas. Y esto me gusta porque es ser bondadoso. Así es ser bondadoso con uno mismo, y sobre la base de ser bondadoso con uno es que no vas a ser una persona despreciable con otra gente, y bastante que uno conoce gente que es agresiva y que es todo menos bondadoso con uno y consigo mismo. Al final la gente solo da lo que tiene para dar, y como te hablas a ti también es un reflejo de cómo tratas a los demás y viceversa. Pero lo que sí quiero dejar claro es que sí es importante priorizar y tener un propósito cada año. ¿Por qué? Porque si no tienes un propósito de vida, si tú no lo marcas, la vida lo va a marcar por ti. Y entonces luego te quejarás, entrarás en la víctima y lo llamarás destino. Sí, y aparte yo creo que si mi opinión personal es, si todos los días haces del día 1 de enero algo, aunque sea un pasito, medio paso, al mes 5 o 6 tienes ya el 100% de todo, que involucra la constancia y la perseverancia, el seguimiento de las cosas para poder lograr el objetivo, que es cumplir ese propósito, que te puedo decir que la mayor parte de la gente no la cumple, y es una realidad. No lo hacen, o no lo hacen completa o como lo desean, porque se quedan en el medio camino, porque en el camino se involucran, tú sabes, cuestiones emocionales, cuestiones de heridas y muchas cosas que, bueno, tú eres especialista, yo soy coach en PNL, pero realmente es algo muy importante que debería de haber, así como la educación financiera, Laura, desde chiquitos, del primer año de primaria, enseñarles a lo que es no tanto el orden o la inversión, la educación emocional, desde los 6 años. Es decir, a ver, el miedo es parte del éxito, el miedo es parte del proceso para lograr ganar en la vida, en sus proyectos, y que el miedo y el fracaso es parte del fin de las cosas. Finalmente, yo creo que al final nadie aprende en cabeza ajena, ¿no? Y tal vez es esto de cada uno a través de ensayo y error vamos a transformarnos a lo largo de la vida. Mi meta puede ser distinta de la tuya y al final yo puedo hacer un balance de lo que yo he hecho y calificarme en base a eso, no competir contra las metas de otra persona, porque a veces también la gente se compara o se pone metas que no son realmente suyas, sino es porque el vecino, el primo lo hizo, alguien le dijo, o tiene un estándar de lo que la sociedad dice que debería ser, cuando realmente tenemos un libre albedrío para hacer lo que queramos. A veces caen en este tipo de cuestiones de decir, es que la sociedad, es que la gente, es que no me da tiempo. La realidad es, si tú quieres algo, tienes que saber que te va a tomar tiempo, esfuerzo, y que va a tener que haber un cambio brutal dentro de tu mentalidad para que puedas conseguirlo, porque realmente vas a convertirte en otra persona, en la persona que sí consigue eso que quieres. Leti, justamente hemos visto una proliferación además de coach que hablan, a lo mejor sin tener la experiencia, a lo mejor no, definitivamente sin tener la experiencia que tiene un doctor, un especialista en temas que están vinculados a la salud mental.
A mí siempre me ha parecido que esto es un poco peligroso, pero hay gente que prefiere esto antes de ir a un psicólogo. Vamos a ver el tema de salud mental, cómo retomar ese tema de salud mental en este año 2025. ¿Qué opinas al respecto y qué sugerencias le das a las personas que traen a lo mejor temas y conflictos del 2024 y quieren empezar en el 2025 haciendo siembra de otro tipo de semillas en cuanto a salud mental? Claro. Y está buenísima la pregunta. Bueno, doctores nos referimos, en este caso yo soy doctora en psicología, sin embargo nos estamos refiriendo al terreno de la salud mental en cuanto a psicólogos. Claro, la gente que lo necesite, que lo amerite, porque su problemática involucra también factores bioquímicos, entonces vamos a invitar a la sala al psiquiatra y vamos a hacer un trabajo multidisciplinario. Esto también es importante porque de repente hay personas que le tienen miedo al psiquiatra o que le tienen miedo también al psicólogo. En la actualidad tú dirías, bueno, pero eso de la salud mental como tabú ya no existe, se ha modificado a través de los años. Sí, pero no todavía, no al completo, todavía hay estigma, todavía hay resistencia, sobre todo de las generaciones más antiguas con respecto a la salud mental. Y yo creo que sí, evidentemente hemos visto que hay muy buenas personas con muy buenas ideas, con muy buen nivel de conciencia, pero no equivale a un profesional. Entonces, siempre que tenemos una meta, unos propósitos y un plan para el año, yo siempre invito a reflexionar acerca de qué tema emocional vas a trabajar en este año. ¿Cuál situación se ha repetido a lo largo de tu vida que ha sido una constante y que necesitas revisar para que haciendo ese cambio sustancial tu vida pueda tomar otra dirección y ya no te quejes por lo que no te pasa, sino que te hagas responsable de lo que sí, tomando ese control? Y para eso, evidentemente, nada sustituye a un proceso de salud mental con un profesional. Wow, eso está muy bueno. Eso está muy bueno porque aparte de la planificación que uno está haciendo en cualquiera de sus proyectos o en cada uno de los proyectos, me gusta eso, Carlos, no sé cómo lo ves tú, pero me gusta esto que es justamente el tema de qué tema emocional quieres trabajar este año. Eso está muy bueno. La parte emocional es básica, ¿no? O sea, Sí. prácticamente ahí nacen los conflictos internos de las personas, de la cual a veces no te das cuenta. Ya bajo un psicólogo, psicóloga te puede dar seguimiento a ese tipo de situaciones que les impiden salir de ese ciclo, de esa situación, no sé, de depresión o de algún problema de salud mental y se les complica, ¿no? Y necesitan el apoyo de ustedes. Bueno, y no solo depresión o problemas de salud mental, es decir, problemas tenemos todos. Y la persona que te va a ayudar a solucionarlo es el psicólogo. Es decir, de hecho, yo lo que hago en consulta siempre es un proceso de acompañamiento para que tú logres tu objetivo. Tu objetivo en este caso, cuando van las personas al psicólogo, es un objetivo emocional. Pero es interesante porque las personas cuando piensan en planificar el año, piensan en tener. Piensan en conseguir, piensan en trabajo, y yo siempre invito también a hacer una reflexión y poner un equilibrio, manejarlo como áreas de tu vida. Y de hecho, inclusive me gusta como que lo repartas y tú observes si algún área de tu vida está más cargado sobre otro. Trabaja el balance y trabaja qué parte emocional, como te digo, quiero trabajar el hecho de ser menos crítica conmigo misma, quiero trabajar el hecho del juicio hacia otras personas, quiero bajar mi nivel de irritabilidad o la forma reactiva, quiero trabajar mi autoestima, quiero bajar mis niveles de estrés. O sea, todo esto no necesita una enfermedad mental de base, son cosas que nos pasan a todos. Vamos a llegar a esos objetivos acompañados de alguien que nos pueda ayudar a monitorearnos. Porque es lo mismo como a lo mejor metas saludables de este año, ¿no? Quieres bajar de peso, pues no es lo mismo que tú dices, bueno, quito la coquita, el pan, le bajo los carbohidratos. Sí ayuda por un tiempo, pero es importante que cuando tú tienes un nutriólogo al que le tienes que ver la cara después y enfrentarte a tu realidad, ayuda a veces para las personas que tienen menos nivel de disciplina, lo digo en general, el hecho de tener a otra persona a la cual le tienes que entregar ese resultado ayuda muchísimo más a cumplirlo. Entonces siempre les digo, bueno, si quieres ir al gimnasio y es la primera vez, contrata a un coach que te va a ayudar, porque si no, es menos probable que lo consigas. Y con esto es lo mismo para todo, ¿no?
rodéate de los expertos que o bien han conseguido lo mismo que tú quieres conseguir o que trabajan en el área que te interesa para lograr eso. Pero nada y ninguna meta se va a conseguir si tú no estás bien en tu parte emocional. Sí. Es parte de tu confianza a ti mismo, ¿no? O sea, que tú te sientes capaz de realmente hacerlo. Yo tengo un amigo, nuestro amigo Nayo Escobar, que tiene una frase que se llama soñar, creer y crear, ¿no? Si soñar, pues todos soñamos. Creer, que tú realmente te creas que realmente lo puedes hacer. Y pues prácticamente el último punto que es ejecutar, ¿no? Ahí donde todo el mundo ya no lo puede lograr y ahí es donde se detienen todos los procesos, ¿no? Y justamente esta parte del proceso donde se ejecuta es el que es fundamental, porque si no se convierte en ese positivismo tóxico de tú crees, tú visualiza y al día siguiente vas a tener la casa de tus sueños. No, eso ejecuta. No existe. Eso no existe. Exacto. Si te falta dinero, ¿qué acciones debes tomar para tener ese dinero? ¿En cuánto tiempo lo puedes hacer? Y esto también ha venido justamente de esos coach que son sumamente negativos, por decirlo de alguna manera, que en vez de impulsar a las personas a trabajar, lo que han hecho es justamente decir, tú simplemente suéñalo y sáltate la fase de crear porque no tienes nada que hacer, no hay nada que ejecutar. Y no, definitivamente no es así. O la parte de justificar y etiquetar, porque te digo, a mí particularmente no me gusta que alguien se base en un diagnóstico o que alguien eche culpas ajenas o al entorno para decir, es que no puedo hacer, no. Todo se puede en esta vida, absolutamente todo tiene solución menos la muerte, como sabemos. La cuestión es, el costo para poder cambiar eso, ¿es algo que tú verdaderamente estarías dispuesto a pagar? ¿O eso es lo que te está deteniendo para cumplir tus sueños y le echas la culpa al mundo? ¿Y cuánto quieres? ¿Cuánto lo quieres? Es que es parte de lo mismo, ¿no? El día que cambiamos nuestra manera de pensar, de ver las cosas, claro, que decir, ok, me defraudaron, yo fui el culpable. Perdono, pero yo fui el culpable. A la otra voy a tener más cuidado, etcétera. Pero está en uno, ¿no? Está en uno el aceptar que uno fue el que tuvo la culpa y no echar culpas a todo mundo. Mira, ¿qué te parece? A mí me encanta cambiar la palabra culpa por responsabilidad. Sí, ok. Porque la culpa te suma como en el pasado, claro, en el hubiera y en el castigo y en el yo. Sí. Pero la responsabilidad te empodera para darte cuenta de, a ver, ¿qué acciones me metieron en esta circunstancia? Porque finalmente yo decido mi destino. O sea, de alguna forma me metí en este lugar. Tal vez fue un entorno negativo para mí, pero aprendí y a la siguiente voy a ver la red flag. Es decir, no puse límites. El entorno me comió, tuve que, como dices, tuve que renacer, tuve que hacer cosas distintas. Qué bueno, te reinventaste, te transformaste. Va a haber un duelo de camino ahí. O sea, también es parte del proceso el hecho de integrar tus emociones, porque precisamente el poder para transformarnos como personas es esa parte del duelo. Porque al final, cuando te das tiempo de elaborar, de integrar tus emociones, es cuando te transformas y empiezas a brillar y empiezas a agarrar esta valentía para enfrentar y para hacer cosas nuevas, ahora con el aprendizaje que tienes, para hacerlo distinto. Esto no te garantiza que no te vas a encontrar con gente que en el camino te puede mostrar malas acciones, que te puede traicionar, que te puede jugar mal, pero eso hablará de ellos, no de ti. Porque finalmente, si tú crees en ti, tú vas a cambiar la estrategia, aprender, hacerte más sabio y continuar tu camino. Y eso también incluye el tema del victimismo. No es me hacen, es esa persona hace tal cosa. Y sobre la base de eso, entonces tú, como el piloto de tu avión, vas decidiendo hacia dónde te trasladas y hacia dónde no. Justamente en eso, en ese empoderamiento, como decías tú, pero asumiendo la responsabilidad. Y eso también tiene que ver en que nosotros, quienes estamos escuchando esto, quienes lo estamos hablando, que estamos haciendo un análisis interno, también comencemos a decir, oye, yo también tengo que comenzar a dar esta información a quienes me rodean. Hijos, sobrinos, empleados, personas que están leyendo esto, que están observando esto, que lo están viendo, justamente deben estar analizando, oye, ¿qué hago distinto en mi empresa en este año? ¿Qué hago distinto justamente en el tema de, me pasó esto el año pasado con temas económicos? Bueno, ¿qué hago
para que eso no vuelva a suceder. El tema del no victimismo es sumamente relevante en temas de salud mental, ¿no? Claro, es hacerte consciente de qué pasó ahí, pero siempre uno tiene responsabilidad dentro de esa causa y ese efecto. Ahora, como dices, por ejemplo, está interesante, claro, evidentemente lo apuntamos un poco al negocio, al trabajo, a lo financiero, pero no solamente eso, también en la familia, también las relaciones interpersonales, también en cómo te construyes a ti mismo bajo ese autoconcepto en tu realización personal, ¿sí? ¿Por qué? Porque tendemos a comportarnos exactamente de la misma forma en todas las áreas de nuestra vida. En unas áreas nos funciona mejor que en otras, pero a veces es esta circunstancia donde a lo mejor el jefe de la empresa llega a su casa y quiere seguir siendo jefe. Bueno, a la larga eso va a tener problemas de pareja o problemas en la familia. ¿Por qué? Porque tenemos que entonces mediar esa conducta. ¿Qué me está llevando ahí? ¿Sí? Si no es como bueno, es que la otra persona hizo, es que la circunstancia, es que yo tenía que. Los tenía que no existen, los debo de. Es como al final vas a obtener aquello por lo que estás trabajando, no aquello que simplemente sueñas o deseas obtener. Tus acciones van a tener una consecuencia y lo vas a recoger a lo largo del año, inclusive a largo plazo. Para bien o para mal. Sí. Muy bien, pues muchas gracias. Pues tuvo un buen la entrevista. ¿Algo que hacer? No, yo creo que con todo lo que nos ha dicho Leti, nos da bastante información de lo que tenemos que hacer este año y me gusta, me estoy llevando algunos temas bien interesantes. Por ejemplo, el año pasado, y se los cuento a nivel personal, yo soy muy workaholic, yo soy de trabajar y estoy hasta las tantas de la noche o de la madrugada trabajando. Y dije, este año necesito estar más presente en mis relaciones personales. Más presente, no era que estaba ausente, pero tengo que estar más presente. En consecuencia, a todos estos días me he visto con alguien o he hablado con alguien todos los días porque yo estoy sembrando de nuevo para justamente ir cosechando. Y es una cercanía que quiero hacer. No solamente es el tema de trabajo, no es solamente el tema de construir mi empresa. No es solamente eso. Tengo que estar más presente. Es un equilibrio. Enriquecemos como personas también. Sí. Esto es Open Vision, Radio Podcast. Regresamos.